Buenas noches, hermanos. Qué bendición es cantar y alabar a nuestro Dios, un privilegio. Con nuestras voces demos gloria, alabanza, honor, poder al que se lo merece, Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, continuamos con el estudio del profeta Ageo. Profeta Ageo, el libro tiene 2 capítulos. Yo lo he dividido en 3 sesiones, hoy es la tercera. Recapitulando un poquito, Ageo vivió en el año 520 aproximadamente antes de Cristo. Pertenece al periodo post-exílico, es decir, después que Israel estuvo cautivo en Babilonia bajo el imperio de los babilonios, Nabucodonosor. 70 años estuvieron fuera de su tierra. Los babilonios destruyeron completamente Jerusalén, el templo, y ellos regresan como había profetizado Jeremías. Fueron prácticamente una generación completa donde ellos estuvieron fuera de su tierra, la tierra prometida, que Dios había pactado con ellos dársela, y que aún ese pacto permanece para ese pueblo. Es lo fundamental, contemporáneo con Zacarías. El último profeta fue Malaquías. Este fue el antepenúltimo profeta que está en el Antiguo Testamento. Bueno, sin más, hoy vamos a ver el capítulo 2, versículos 10 al 23. Y nos vamos a ubicar en esta noche. Dice el versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío fue el primer gobernante de los medopersas. El último de los babilonios, recuerdan, fue Belsasar, hijo de Nabucodonosor. En aquel capítulo donde Belsasar hace una orgía de sexo, licor, mandó a buscar los utensilios del templo. Estaban en Babilonia y apareció una mano en una pared. Mené, recuérdame cuál era la palabra. Esa parte. Exactamente. Y ese mismo día murió Belsasar y ese mismo día comenzó a gobernar Darío, de los medos persas. Bueno, en el 2º año de su gobierno vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Y resaltemos la importancia de que, como todos los profetas argumentan en todos sus libros, vino palabra de Jehová, vino palabra de Dios. Nosotros creemos en un Dios que ha hablado. Es el Dios eterno que no tiene ni principio ni final, creador del universo entero con sus millones de galaxias. Ese Dios ha hablado, y en este caso por medio del profeta Ageo, haciendo de este libro parte del canon de la Escritura, y que nos obliga a todos los cristianos a prestarle atención a este libro como un libro más de todas las Escrituras, de los 66 libros que tiene la Biblia. ¿Para qué dijo? Así ha dicho Jehová, versículo 11. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, casi que les va a hacer un interrogatorio a los sacerdotes. Recordemos que los israelitas, cuando llegaron a la tierra, a su tierra, ellos llegaron olvidándose de la construcción del templo. Estaban construyendo sus propias casas llenas de lujos, riquezas. Estaban armando su propia casa y se habían olvidado de la construcción del templo de Dios. Y buscábamos más o menos una aplicación a esto, a nuestras vidas, como a veces nos olvidamos de construir el templo de Dios, y no me estoy refiriendo a los ladrillos que están aquí, sino al pueblo de Dios, de estar construyendo la familia de Dios y aportando para ella, siendo nosotros un pequeño ladrillo de ese edificio, ladrillos espirituales. Y le hace un interrogatorio a los sacerdotes, pregúntale, y le hace 2 preguntas, 2 situaciones que le pone. Una está en el versículo 12,
solamente la voy a leer, pero voy a profundizar un poco más en la otra. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos sabiamente respondieron, no. Da la idea prácticamente del animismo, lo que llaman en teología el animismo, que las cosas tienen vida en sí mismas, porque toque algo, esa cosa será santificada. Pero realmente la respuesta es no, y es correcta la respuesta de los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes también estaban en contra de la voluntad de Dios. Ellos no estaban ejerciendo el sacerdocio para que el pueblo obedeciera a Dios. Y en el versículo 13, y quisiera detenerme un poco más en esto, dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondiendo los sacerdotes, inmunda será. Para entender este texto, es importante buscar en dónde decía en la Biblia esta afirmación. Y está en el libro de los Números, y quiero que vamos a él un momentico, y por supuesto después vamos a volver el texto base. Número capítulo 19. El versículo 11 y 13. Ahí Dios le revela a Moisés, y Moisés se lo hace saber al pueblo. Esta situación dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia sobre él. Reina Valera, con su lenguaje a veces un poco confuso, cuesta de verdad gramaticalmente entender esto, ¿no? Pero nosotros le metemos ojo y tratamos de analizarlo y tratamos de entenderlo. Aquí la idea es que los sacerdotes no podían tocar un cadáver, y si lo tocaban quedaban inmundos y imposibilitados de ejercer el sacerdocio. Es la idea fundamental de lo que aquí quiere decir, y Ageo se lo plantea. Vamos otra vez a Ageo. Ahora, pensando en lo que para ellos era tocar algo inmundo, porque tocaron algo muerto, ¿cómo poder buscar alguna aplicación para nosotros hoy en cuanto a este versículo? La iglesia, nosotros, ¿de qué manera pudiéramos tocar algo muerto? Y fíjate que en el versículo 14 dice, de Ageo, respondió Ageo, dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es decir, si el sacerdote toca algo inmundo y él está inmundo, todo lo que él haga es inmundo. Es lo que aquí está diciendo Ageo. Y Dios dice, así es este pueblo, cuando ellos retornan. Entonces el llamado que hace va prácticamente a la purificación. Una vez purificados, no es que no podían tocar el cadáver, lo podían tocar, era un cadáver, hay que recogerlo, ¿no? Pero una vez tocado el cadáver, había todo un rito de purificación, y nosotros también tenemos un mecanismo de purificación cuando colindamos con la muerte, entendiendo como la muerte, en este caso, no un muerto físicamente, sino las obras de la muerte, que nosotros a veces, estoy aquí tratando de buscar aplicación al texto. Hay cosas, dice, vosotros estabais muertos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, por causa de sus delitos, sus pecados, pero ahora tenéis vida en Cristo Jesús. Pero la idea de estar muerto y ejercer el sacerdocio es contradictorio, y lo vamos a ver más adelante. Es necesario purificarnos para poder ejercer el sacerdocio, y es lo que está nombrando aquí Ageo.
a los sacerdotes. Si ustedes están inmundos, todo lo que hagan, vean el versículo 14, como dice claramente, ¿no? Toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. ¿Estamos vivos nosotros? ¿Cómo pudiéramos nosotros aplicar el concepto de muerte, de inmundicia hoy en día? Todo lo que no es vida es muerte. No priorizar a Dios es estar muerto. Y en mi jerarquía de valores, Dios está por allá y Él no es lo principal en mi vida. Yo estoy muerto y estoy imposibilitado de ejercer el sacerdocio. Es algo indigno que la Escritura advierte a su pueblo. Pero el planteamiento entonces es, bueno, ¿quién es el que no peca? Que tire la mano, tire la piedra, el que sea libre de pecado. Todos somos muchos, todos tenemos pecado, pero entonces el Señor nos da una opción para purificarnos. Había un agua que purificaba en aquel entonces a los sacerdotes y hoy también tenemos cómo purificarnos. ¿Cuál es? Muy bien. Amén. Muy bien. Hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿no? Para que no cometan pecado. Pero si alguno comete pecado, se va para el infierno. Abogado tenemos para con el Padre. Él nos conoce. Él sabe. Él dice, este tesoro tan grande que es la verdad de Dios, el Espíritu de Dios, dice que es un tesoro en vasija de barro. Pero nosotros, por la gracia de Dios, podemos estar completamente limpios al nosotros acercarnos a esa gracia. Y eso nos posibilita, nos da la oportunidad de servirle, como lo cantábamos aquí. La última canción que cantamos, hermosa canción. ¿Será posible que Dios medio perdone a alguien o perdone completo? Cuando alguien va al Señor, ¿lo medio perdona o lo perdona completo? Completo. Nosotros le confesamos a Él, fiel y justo para perdonarnos, y nos da la oportunidad de iniciar de nuevo. A partir de nuestra caída, de nuestro momento, aquí está la oportunidad, lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del texto. Pero también en el versículo 15 de Ageo, Él nos explica un poco más esa purificación, cómo debe de llegar. Quiero que la veamos entre el versículo 15 y el 18. Dice, ahora pues, ya ustedes están incorrectamente viviendo, pero ahora pues, dice, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Quiero que este versículo lo emparentemos con el 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Entre esos dos versículos hay algunos detalles que se repiten. Uno es el meditad. Ya estuvimos viendo, porque la idea de Ageo aquí está repitiendo un poco la idea. Recuerde que cuando en la Escritura un tema se repite es porque quiere que se le preste atención. Y la idea de meditar, y estábamos viendo, ¿qué es meditar? Nos hacíamos esa pregunta. Meditar es más que leer la Biblia. La orden de Dios no se ve por ningún lado donde diga lean la Biblia. Jesucristo empleó otro término. Dice escudriñad, profundizad. En el Salmo 1, versículo 2, dice, mi meditación es mi satisfacción, mi gozo. Dice, de día, tarde, de noche, en medito en tu palabra.
Entonces esa meditación no es una lectura superficial de las Escrituras, sino entrar en ella y analizarla, hacer un poco de, en teología se llama de exégesis bíblica, profundizar los hechos, las palabras, los personajes, los verbos, los tiempos, y en la medida en que más detallemos esas palabras que están allí, porque son las palabras de Dios, es Dios hablando, ¿no? ¿Y dónde vamos a hacer esa meditación? Lo dice en el versículo 15 y en el 18, 3 veces. Me llamó la atención. Meditad, ¿dónde? Versículo 15 y 18, estamos en esos 2 versículos. En vuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso del corazón? Quizá en la cultura occidental a la cual pertenecemos, la palabra corazón nos guía o nos lleva a los sentimientos de las personas. Pero en la cultura hebrea, la idea es otra. El corazón va más que todo a los pensamientos. Por eso cuando dice amarás a Dios con toda tu mente, dice la Escritura. Y aquí nos está llevando, por supuesto, es importante la mente, es importante el entendimiento, es importante, bueno, los proverbios repiten una otra vez, buscar sabiduría, conocimiento, prudencia, términos que tienen que ver con cognitividad. Y también dice engañoso del corazón, eso lo dice Jeremías cuando refiriéndose a los sentimientos, cuando nosotros dependemos de los sentimientos. Yo me siento mal, entonces no, es peligroso. Pero cuando yo sé qué es lo que Dios dice, yo puedo poner un poco de orden a mi vida y no depender de mis sentimientos, que no tengo ganas de ir a la iglesia. Me ha pasado. Pero yo sé. Y otro tema que se repite allí dice desde este día. Lo dice en el versículo 15, lo dice en el versículo 18 y también lo dice en el versículo 19. Pero lo del versículo 19 lo vamos a ver un poquito mejor cuando lleguemos a ese versículo. Dice, desde este día en adelante. Y el 18 también dice, desde este día en adelante, mostrándonos el Señor que hoy es el día de recuperar nuestra vida si nosotros nos acercamos a Él. Es hoy. El tiempo. Es ahora. Son 10 para las 9 de la noche aquí. Esta es la hora, este es el momento donde Dios está aquí y está esperando de nosotros esa actitud hacia Él. En el versículo 16 y 17 vamos a continuar con aquí. Dice, antes que sucediesen estas cosas, bueno, en el 15 hay algo más que, perdone que no quiero pasarlo por alto. Dice, desde este día en adelante, dice, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. A veces caemos en activismos. El pastor de la iglesia de los Efesios, si nosotros en el Apocalipsis, permíteme leerlo un momentico brevemente, no vamos a profundizar, pero sí quiero leerlo. Vean el capítulo 2 de Efesios, el versículo 2, le habla al ángel de la iglesia de los Efesios, dice, yo conozco tus obras, vean esto, tu arduo trabajo, tu paciencia, mucha actividad había allí, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Difícil tarea encontrarse con alguien que tenga una falsa doctrina y convencerlo de que su doctrina es falsa. Se llamaban apóstoles, eran falsos apóstoles. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vean todas esas virtudes. Sin embargo, en el versículo 4, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, perdió el enfoque de que era por gracia y solo por gracia la salvación.
Ahora bien, una vez puesto en paz con Dios, de hecho le llama arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Una vez hecho eso, una vez puesto en paz con Dios, entonces sí se pueden poner las piedras sobre piedra en el templo de Jehová. Guía ciegos, dice Jesús, que guían a otros ciegos. Ve tú primero para que puedas ver y ayude. Saca la viga que tienes en tus ojos, dice el Señor Jesús, parafraseando un poco esto que está acá, para que puedas ver la basurita que tiene tu hermano. Pero la idea es eso, ¿no? Saca tu viga, limpia tu doctrina, mira como el Señor mira, y eso viene producto de la meditación, del oír la palabra de Dios en profundidad, y entonces las piedras sobre piedra que se pongan en el templo no caerán, aunque llueva, aunque caigan ríos. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Antes que sucediesen estas cosas, versículo 16, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Es decir, ellos querían prosperar. Recordemos que ellos estaban construyendo sus casas y querían vivir de acuerdo a los palacios que estaban construyendo, creyendo que eso les iba a satisfacer. Pero aquí la manera como Ageo lo dice es que ustedes esperan 20 y hay 10. Si ustedes esperan ser felices con la cantidad de bienes que posean, pero eso no es la satisfacción. Es lo que les está diciendo aquí Ageo, parafraseando el texto. Quieren encontrar 50 y lo que hay son 20. O sea, la satisfacción que hay al gastar nuestra vida en lo que no es Dios, no es satisfacción. Y aunque de esas 50 encuentres 20, esas 20 no será la satisfacción plena, espiritual, que nosotros esperamos de Dios. Ojerí con viento solano. Aquí dice el trabajo pedagógico de Dios, corrector de Dios. Y aquí prácticamente os herí con viento solano está recordándole. Recordemos que ellos están recién llegados a Israel y vienen de un castigo terrible. 70 años fuera de su tierra. Eso para un judío es lo peor. Para un judío es sagradísimo estar en su tierra, porque es un pacto abrahámico que Dios hizo con ellos. Esta tierra perpetuamente será de ustedes, le dice a sus descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Os herí con viento solano, tuvieron 70 años fuera de allí, los castigué con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos. Sin embargo, versículo 17 al final, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Y emplea el término de la conversión. Yo pregunto, ¿qué es la conversión? Dios esperaba la conversión. Castigos fuertes de Dios con su pueblo, y el objetivo era conviértanse. Y sin embargo, a pesar de eso, dice, no os convertisteis a mí. Y pregunto, ¿qué es la conversión, Andrés? Es volver al Señor Jesucristo. Si no nacéis de nuevo, si no nos ponemos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo hizo, que es por la sangre, por su cruz, por su gracia, no hay otra manera de ponernos en paz con Dios. Esa es la conversión. Aplicándolo hoy a nuestra realidad, la Escritura, tenemos que buscarle aplicaciones prácticas. Y bueno, y ahí les repite meditar, versículo 18, ya lo hicimos, pero es interesante esa primera palabra para recuperar lo que estamos hablando de la necesidad de meditar profundamente en nuestro corazón sobre las cosas de Dios, la palabra de Dios. En versículo 19, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de oliva han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Da la idea de que los recursos están. Es lo que está diciendo. La vid, la higuera, la comida, el dinero, el oro, la plata, está allí. Pero si ustedes se convierten a mí,
desde este día, claramente para ello tenemos que ubicarnos que el texto está dirigido al pueblo de Israel. A nosotros buscar aplicaciones, las bendiciones de Dios no necesariamente tienen que ser materiales, como alguna teología así lo plantea, como es la teología de la prosperidad. Ellos dicen que si tú no eres rico, no eres bendecido por Dios. Es semejante locura. Y lo dicen y se enfrascan en eso, y su plan es hacerse rico. Una vez estuve en una iglesia, una mega iglesia allá en Venezuela, y el pastor estaba predicando y él decía que la meta de él, a mí, de verdad, casi que desgarré mi ropa cuando escuché esto que les voy a decir. Que la meta de él era hacer tanto dinero para que él, ni sus hijos, ni los nietos de los nietos tuvieran que trabajar. Y la iglesia estaba, una mega iglesia de 200 miembros. ¿Qué es esto? Pero la bendición para los israelitas, por supuesto, sí era física. Ellos eran una nación, eran un país geográficamente. Ellos estaban allí, ellos eran el modelo social que Dios puso a la humanidad para que modelaran cómo se gobierna a un país. Pero nosotros, al buscar aplicaciones, con esto no estoy diciendo que Dios no nos pueda bendecir económicamente. Ojo, Dios lo puede hacer. Pero la bendición fundamental es la bendición espiritual de conocerle, darnos el privilegio de servirle, de amarnos, de ayudarnos unos a otros. Y Él, que es soberano, tiene la libertad de hacer lo que quiera con su pueblo. Lo hizo ayer y lo sigue haciendo. Pero si hay conversión, si hay meditación en la palabra, entonces habrá bendición. Es aquello de buscar primeramente, lo recordábamos en la semana pasada, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ellos tenían volteado el texto. Nosotros estamos buscando las añadiduras y no encontraban satisfacción. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Nos desenfocamos en lo prioritario, que es el reino de Dios. Y entonces nos vamos a las añadiduras y al final vivimos una vida vacía. Y aunque obtengamos beneficios, aunque obtengamos bienes, aunque obtengamos fama, aunque obtengamos prestigio, pero al no estar Dios entronizado en nuestro corazón como lo más importante, no hay satisfacción. Y creo que uno de los aprendizajes que pudiéramos aprender acá, de este libro importante, desde este día, también aquí repite el versículo 19, y quería leer, alguien que busque por favor Hebreos 4:7, Hebreos 4:7, y otra persona busque Filipenses 3:13. Todo el Filipenses 3:13, por favor. Y Miguel tiene Hebreos 4:7, Hebreos. Por ahí está, ese libro está en la Biblia. ¿Si oyeres cuándo? Hoy. Y habla de un día, puedes volverlo a leer, por favor. Y dice Ageo, más desde este día. El otro texto que me suena parecido a esto es el de Filipenses 3:13 y 14. Por favor, Sol. 13 y 14. Muy bien. Desde este día, olvido lo que queda atrás. Olvido mis pecados. Olvido mi falta. Eso es borrón y cuenta nueva. Es la oportunidad que nos da el Señor de hacer de nuestra vida un borrón y cuenta nueva. Y eso es maravilloso. A mí me parece que una de las características, de las bendiciones más grandes que puede tener la Biblia, entre todas las filosofías del mundo que puedan haber, entre todas las doctrinas, entre todas las ideologías que puede haber en el mundo, es esta que nos ofrece el cristianismo, que es la oportunidad. Hoy se renueva su misericordia, hoy es el día, y que lo pasado literalmente es borrado, porque eso queda, Jesús lo llevó en la cruz, y eso es maravilloso. Yo me apropio de eso porque tantas cosas que tengo que dejar atrás, ¿no? Dice olvidando lo que queda atrás. Y ahora no es que olvido nada más y quedo en blanco. Prosigo a la meta, hacia un futuro, puesto los ojos en una meta futura que Dios nos llama a tener. Tenemos futuro, hermanos.
Ya para terminar, versículos 20 y 22, aquí ya el profeta, como profeta que es, asume un poco de escatología. Se vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. El mismo día, pareciera que habló en la mañana y el mismo día le repite esto, pero esta vez no le habla a los sacerdotes, esta vez le habla a Zorobabel. Ambos aspectos de la vida son fundamentales. El aspecto de los sacerdotes, pudiéramos ver allí el aspecto espiritual, pero cuando le está hablando a Zorobabel, le está hablando al gobernante, al rey. Y el mensaje del Evangelio dirige a ambas metas. Nosotros hemos recibido un mensaje, que es el Evangelio del reino de Dios. Un término eminentemente político. Y cuando hablo de político, no quiero que entiendan que estoy hablando de partidos políticos en particular. Si algún hermano quiere militar en un partido político en particular, está en libertad de hacerlo. De hecho, en esos antros hace falta cristianos que valientemente demuestren la honestidad, la pulcritud en un mundo tan corrompido como es el mundo político. Pero aquí está hablando, y lo que viene a decir Dios por medio de Ageo a Zorobabel, miren lo que le dice: yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Aquí la idea que está hablando el profeta y el Espíritu Santo es que en el futuro los reinos desaparecerán. Nosotros sabemos que el reino futuro pleno que se espera es el reino de Dios, donde Jesucristo es el rey. Él reinará sobre todas las naciones algún día, y no será un reino espiritual, un reino político en la tierra, desde Jerusalén, por medio de algunos que Él sabe quiénes serán, un mundo real, no es un mundo paradisíaco, mundo geográficamente con árboles, tierra, mares, mundo real. Y cuando dice que cuando venga todos le verá, no es como dicen algunos que lo van a ver espiritualmente. No, es que Él descenderá del cielo algún día y todo ojo le verá. Y establecerá su reino para siempre. Reino político, hermanos. Y destruirá, fíjate como dice aquí, trastornaré, destruiré. Los términos que está empleando, que sabemos que esto lo podemos soportar en otras partes de la Biblia, donde dice que todos los reinos de este mundo serán destruidos. Reinos que están comandados por el mismo diablo, haciendo mal al mundo y a la humanidad. Y el versículo 23, ya para terminar, dice: en aquel día. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En aquel día. En aquel día se refiere al día del Señor. Ya creo que hemos leído un poco la temática del día de Jehová, del día de la ira de Dios. En el Nuevo Testamento lo llaman el día del Señor, y en el Apocalipsis lo llaman el día del Cordero. Siempre está en futuro, y en Apocalipsis se dice el día del Cordero llegó, algo que está en expectativa futura. Ese día está caracterizado, por muchos teólogos lo entienden así, y yo creo que tienen razón. Ese día comenzará cuando la iglesia sea raptada, sea llevada, liberada. Entonces Dios activará su trabajo con el pueblo de Israel. Y ese día incluye varios eventos, no es un día de 24 horas. Incluye el Apocalipsis a partir de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Incluye las guerras de Armagedón, incluye la venida del Señor, incluye el reino milenial. En aquel día es un evento que abarca muchos, perdonen la redundancia, muchos eventos. ¿Para qué va a pasar en aquel día? Versículo 23. Dice Jehová de los ejércitos: te tomaré, oh Zorobabel. Y vamos a investigar un poquito de Zorobabel, porque las características que se le dan aquí a Zorobabel, al Zorobabel aquel, no parecieran ser características que se le den a un hombre común,
Si te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. Oigan esto, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Es que en un futuro, ¿Zorobabel tendrá un anillo de sellar? No. Aquí lo que estamos viendo es un evento que en escatología y en teología se llama el tipo. Personas que son tipo de algo que va a ocurrir en el futuro. Caso de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y rey de Salem. Pero cuando lo interpretan, tanto el autor del libro de los Hebreos como el Salmo 110, si no me equivoco, que habla de Melquisedec, es referencia a Jesucristo. Es un personaje que existió realmente, pero que fue tipología de Jesucristo. Y aquí creo yo, si estoy equivocado, corrígeme un poquito, pero creo yo que se refiere a Jesucristo. Aquí lo llama Zorobabel, es gobernante, ese reino de Dios futuro y eterno. Fíjense, por ejemplo, por favor, con dos textos más y con esto terminamos. Segunda de Corintios 1, versículos 21 y 22. Y Efesios 4:30. Estoy hablando de sellar. ¿Qué es eso de sellar? Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y Efesios 4:30. Por favor. Muy bien. Este sello aquí, la Biblia, que es sabia, que ella misma se explica en otros lados. No tengo duda aquí y tengo a dónde ir para aclarar. Aquí tengo estos dos textos, pero hay muchos más. Entonces aquí está hablando de un sello que es el sello del Espíritu Santo que lo da Cristo, ¿cierto? Y Efesios 4:30, creo que también lo dice muy bien. Efesios 4:30, Brisa, ¿lo tiene por ahí? Muy bien. Entonces vean, ese Zorobabel que va a sellar, en el Nuevo Testamento encontramos que ese sello ya ocurrió. Ocurrió cuando Cristo nos selló. Nosotros estamos sellados, hermanos. Y el sello, la impronta, es el Espíritu Santo en nosotros. Y esa señal seguirá sellando al Señor, inclusive cuando la iglesia sea llevada y Dios trabaje en la gran tribulación. Habrán personas que creerán y ellos serán sellados también y serán para que cuando vengan los ángeles de castigo, ellos vean, este tiene el sello de Dios, este tiene el sello del Espíritu Santo y no los castiguen, sean protegidos de alguna manera. Este Zorobabel, a mi manera de entender, es prototipo, estereotipo de Jesucristo, quien será rey para siempre. Es el dueño, es el creador, es el soberano y quien determina la historia. Todos estos reinos desaparecerán, serán, como dice aquí, trastornados, destruidos, y algún día estaremos, después que nuestro Señor venga, nos lleve, y después que pasen todos los eventos de aquel día, en los cielos nuevos y tierra nueva prometido, donde mora la justicia, donde no habrá muerte, ni llanto, ni tristeza, ni dolor para siempre. Mientras tanto, en el aquí y el ahora, tenemos la provisión de Dios, de su gracia, su misericordia, que viene de oír. La fe viene por el oír, y ese oír, un oír empático de la meditación de la palabra de Dios. Es el profeta Ageo. Hemos tenido tres semanas meditando en él. De verdad, bien interesante este profeta, ¿no? Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y que el Espíritu Santo que tenemos nosotros, somos templos vivientes de Él. Y si alguno no está convertido a Dios, hoy es el día. Y si alguno está convertido a Dios, es templo del Espíritu Santo y siente que su vida anda medio embasurada de alguna manera, hoy es el día. Él está allí con los brazos abiertos, dispuesto a convertir nuestro pasado en olvido y de aquí en adelante vivir para Él sin que nada ni nadie nos acuse. Amén.